Muy bien, estamos de vuelta aquí en Noticias 7 y vamos a conversar sobre el proceso electoral que ya inició anoche, fue ya convocado oficialmente y desde hoy 12 de septiembre hasta el 3 de octubre se pueden, hoy es 13 de septiembre, perdón, me he pasado, del 3 de septiembre al 2 de octubre se pueden registrar las candidaturas, pero hay una novedad, porque anoche mencionó el Consejo Nacional Electoral que toda inscripción va a ser virtual, en línea, es decir, ni para candidatos a la Asamblea ni para la Presidencia de la República se puede acudir personalmente y físicamente a las diferentes dependencias del CNE. Todo será en un sistema automatizado, virtual, en línea, y justamente ese tema vamos a conversar con nuestro invitado, el catedrático, consultor y además analista político, Jorge León desde Guayaquil. Muy buenos días. Mi querido Lautaro, buenos días. María Mercedes, buenos días a toda la gente que está sintonizándonos a través de Ecuador TV. Un gusto enorme estar con ustedes. Doctor, quisiéramos entender entonces esta medida que ha tomado el CNE de que las candidaturas, la inscripción de las candidaturas sea virtual. Es algo atípico, por cierto. Bueno, sin duda alguna puede ser parte de las medidas de seguridad, pero recordemos que la primera fase o el primer filtro, que es básicamente el registro de la candidatura o la aceptación de la candidatura dentro de la democracia interna, ya se lo ha hecho de forma presencial, con esta misma aceptación de ciertas candidaturas o no. Habría que revisar en efecto si esto funciona de esa manera. Recordemos que esa es la primera parte de la elección, que seguimos en una fase de impugnaciones, de apelaciones hacia las candidaturas de los asambleístas o hacia de los 16 binomios presidenciales que han quedado. Sin embargo, ya lo que viene de aquí en adelante es un mero formalismo básicamente para terminar de cerrar estos 16 binomios que estarán en la papeleta electoral en la elección de febrero del 2025. Y es posible que entonces, al tomar esta primera decisión de que va a ser virtual el registro de candidaturas, lo que continúe con esta ya campaña electoral y el resto del proceso va a ser quizás en la misma línea, es decir, evitar las concentraciones masivas, públicas, y que sea algo más enfocado hacia las redes sociales por el tema de la seguridad. Claro, habría que ver, hay solamente una puntualización clara, mi querido Lautaro y María Mercedes. Todavía no tenemos regulación sobre la parte digital en el Código de la Democracia, de saber cómo se va a filtrar realmente si un candidato está pasando más de la cuenta. Recordemos que estas plataformas digitales, muchísimas de estas tienen ya un pautaje activado dentro de sus mismas plataformas, de sus mismas redes, lo cual mañana o más adelante podría ser que cualquier movimiento, organización política o candidato o candidata a la presidencia o vicepresidencia mañana abuse un poco del límite o del tope que se tiene. Eso, por ejemplo, debería sí regularlo el Consejo Nacional Electoral. Habría que revisar si realmente se van a terminar limitando un poco las concentraciones masivas, se van a limitar de alguna que otra manera también las concentraciones en los mítines políticos que mañana estos mismos candidatos tengan, y ojalá el Consejo Nacional Electoral tenga realmente el equipo suficiente para que esta revisión se la haga de forma previa a la campaña o durante lo que es esta fase de pre-campaña, y evidentemente los controles mucho más excesivos, mucho más fuertes, rigurosos, también desde mi punto de vista, se los tenga ya en esos días de campaña a partir del mes de enero, para que evidentemente todos participen en igualdad de condiciones, todos tengan equidad de alguna que otra manera también en esta misma elección, y sobre eso tengamos mañana más adelante la mayor transparencia posible en este proceso electoral, recordando que es un poder del Estado, el poder electoral, y que debería también fortalecer esa misma parte enfocada en la transparencia para que se le devuelva un poco esa confianza a los y a las ciudadanas con base a lo que pasa en las elecciones del 2025, mi querido Lautaro y María Mercedes. Con esta falta también de control en las redes sociales y toda la comunicación y la campaña se va a trasladar sin duda alguna a estas plataformas. Se pueden tornar también violentas a través de los trolls y todo, pues las estrategias de comunicación política que se pueden llevar a las redes sociales, y esto enmarcarlo en unas elecciones violentas con los antecedentes que ya hemos tenido en nuestro país, Jorge. Bueno, mira, Mercedes, lastimosamente la red social aguanta todo, ¿no? Aguanta lo positivo y aguanta lo negativo, y vemos evidentemente que en las campañas electorales lo que más premian son las famosas fake news,
¿no? Te sacan un panfleto, te sacan por ahí una noticia que ni siquiera tiene verificación, que ni siquiera tiene nada, y evidentemente eso va a pulular en esta misma elección del 2025, no ahora, ha pasado siempre, obviamente, con esta hiperconectividad, la cual se vive el día de hoy, la tiene. Hay que establecer los mismos controles y los mismos mecanismos. El ciudadano creo que hoy en día puede estar mucho más informado de qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, qué es lo que acontece, y sobre eso, pues mañana más adelante tomar la mejor decisión que se tenga. Aquí un punto clarísimo que creo que al final de cuentas el mayor foco a vencer va a ser el presidente de la República por estar liderando esta intención de voto que él tiene con arriba del 30% ya de intención de voto, con su grado de popularidad, y que evidentemente acorde a como manda el manual, tienes que pegarle a quien esté primero en las encuestas, tienes que pegarle a quien esté primero dentro de cada una de estas valoraciones que se hacen de forma mensual, o habría que revisar también los números si es que hay algún tracking diario de qué es lo que está ocurriendo en el país para sobre eso tenerlo. Pero lastimosamente, mi querida María Mercedes Lautaro, la fake news, estas noticias falsas, esta campaña violenta, esta desinformación que se genera desde las campañas políticas, la vamos a seguir teniendo, la vamos a seguir viviendo lastimosamente para esta elección del 2025. Una reflexión solamente para las organizaciones políticas que realmente se dediquen a hacer una política propositiva, se dediquen a comentarnos a los ciudadanos cómo esos planes, programas y proyectos que ellos van a impulsar desde el 2025 realmente lo van a hacer posible hacerlo. ¿A través de qué? A través de cuáles son los mecanismos, a través de cuál es la política pública que ellos van a impulsar a través de sus mandatos. Y ahora, hablando de los aún precandidatos, porque todavía ninguno se ha registrado, 16 posibles binomios presidenciales estén en la papeleta, o al menos tienen la intención de participar en los comicios. ¿Usted cree que de estos 16 precandidatos vamos a tener 16 candidatos, o el tablero político podría ser que disminuyan, que haya nuevas alianzas o que haya deserciones a estas candidaturas? Claro, sobre el tema de las alianzas creo que ya es inviable en este momento, acorde a como señala el reglamento electoral, ¿no? Evidentemente, a veces la gente habla de que estos 16 binomios lo que producen es una dispersión de votos. Desde mi percepción no producen una dispersión de votos, porque estos 16 binomios no participan en igualdad de condiciones o no tienen las mismas posibilidades todos estos candidatos. Esto se va a terminar resolviendo, mi querido Lautaro, desde mi perspectiva, o al menos desde mi análisis, en no más allá de 5 fuerzas políticas que van a ser las que van a tener mañana espacio en el legislativo, y las que van a tener también mayores probabilidades de llegar al Palacio de Carondelet en febrero del 2025, sino ya en abril, cuando sea directamente la segunda vuelta electoral, ¿no? Me parece que el bloque y la bancada de ADN es la que tiene mayor privilegio igual hoy día, por la popularidad que tiene el presidente de la República, por lo que va, segundo de la Revolución Ciudadana, que sigue siendo una fuerza política con ciertos matices que hay que puntualizarlos, que han tenido una disminución en su techo o en su popularidad, con los cuales ellos arrancaban siempre una elección. Antes se hablaba siempre de un 30-35%, hoy están en un 20-25%, y ese 30-35% está directamente en la bancada. Esas van a ser las dos grandes fuerzas que vamos a tener el día de hoy. El resto de los candidatos no creo que vayan a terminar dispersando el voto. Lo que sí van a mañana o más adelante podrían hacerlo es terminar de polarizar la elección. Es decir, izquierdas versus derechas, como ya ocurrió en la elección pasada, y izquierdas versus derechas con algo que el ciudadano quiere, algo completamente nuevo, y ahí habría que ver qué candidato se encasilla en eso, algo nuevo que el ciudadano quiere hoy en día para la elección del 2025. Jorge, con este análisis y este panorama, ¿cómo lo trasladamos a la Asamblea Nacional? Las votaciones, 157 asambleístas, en esta ocasión son muchos más de lo que teníamos en las elecciones anteriores. ¿Cómo leerlo? Sí, a ver, bueno, eso básicamente ya es una normativa que hay que cumplir, ¿no? Independientemente de que si esta normativa representa lo que quiere el ciudadano ecuatoriano, representa el sentiment de lo que hoy en día está buscando el ciudadano como tal. Hay que puntualizar también de que nadie está absolutamente por encima de la ley en el caso de la Asamblea Nacional, y ojalá la Asamblea Nacional del 2025 no esté atomizada como está atomizada ahora, donde hemos visto básicamente cómo se han rasgado las vestiduras ciertas organizaciones políticas, en el caso, o las organizaciones políticas ya declaradas como oposición al mandatario, y sin embargo ahí hay victorias
importantísimas que hay que señalarlas. Victorias partidistas, evidentemente, ¿no? La que se consiguió ahora poco con el tema de la fiscal Diana Salazar, la que se consiguió también con la acción de protección o el cumplimiento de esta sentencia judicial para el juicio de la doctora Mónica Palencia. Sin duda alguna, esas son victorias de un bloque parlamentario, pero ojalá, mi querida María Mercedes Lautaro, que eso en el 2025 no lo veamos y realmente veamos un bloque legislativo que trabaje en beneficio de los y las ecuatorianas y no atomicen o no busquen el poder legislativo para perseguir, para presionar, para causar algún tipo de desmán, que hoy en día lo vivimos lastimosamente en la Asamblea Nacional y que por eso la calificación que tienen de que el ciudadano no está contento con lo que ellos hacen. Tiene alrededor de popularidad o de aceptación de la gestión no más allá de un 12% directamente de la Asamblea versus el Ejecutivo que tiene arriba de un 50%, evidentemente marca un trabajo completamente distinto del Ejecutivo y del Legislativo, que eso también es importante analizarlo o importante mencionarlo a la audiencia de Ecuador TV. Veremos entonces lo que sucede en los próximos meses, porque está arrancando ya este periodo electoral para los comicios del 2025. Le agradecemos mucho al consultor y analista político Jorge León desde Guayaquil. Gracias, Jorge. Buenos días. Lautaro y María Mercedes, gracias a ustedes, un buen día y un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Un placer, muy buenos días. Nos vamos a la pausa y regresamos.